Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Ya ha pasado un día de la Supercopa de España, que ayer no pude retransmitir en directo como me habría gustado, pero sí que todo tiene sus pros y sus contras y una ventaja de dejar pasar el partido sin implicarte en él, más allá de que a mí me den igual los dos equipos, es que puedes analizar todo de manera más fría y dar un diagnóstico quizás más preciso o más cercano a la realidad. Eso es lo que me dispongo yo a hacer ahora, porque lo de ayer fue un verdadero repaso del Madrid al Barça y además es lo que mucha gente ha visto igual que yo o yo he visto igual que mucha gente, que fueron 4-1, pero si el Madrid hubiera tenido que remontar una eliminatoria y haberle metido 8-2 al Barça como el Bayern, por duro que suene, la sensación es que lo habría podido conseguir. Y esto lo que hace es hablar muy bien de uno y muy mal de otro. Esto es una perogrullada, pero yo quería ir un poquito más allá, llevar la silla hasta el fondo, como me dicen en el máster de periodismo deportivo Julio Pulido y compañía. Así que iba a hacer lo de mover la silla hasta el fondo, pero entonces me dejáis de ver y es un lío. Eh, bueno, lo puedo hacer, llevar la silla hasta el fondo. Bueno, hasta ahí. El caso es que eh, creo que más allá de que sea una simple supercopa, y de que la trascendencia de este título sea relativa, que se jugara en un país que no merece que se juegue allí, de que fueron solo 22.000 aficionados, que es la asistencia más baja según le leía a Mr. Chip desde un partido de 1936. Al margen de consideraciones de ese estilo, yo creo que sí que es algo, la Supercopa de ayer, que nos indica muchas más cosas y que es que, claro, esto a los culés les va a disgustar, pero creo que es más significativa del proyecto, que ahora iré con todo, el triunfo de ayer del Madrid, la victoria de ayer del Madrid, de lo que lo fue para el Barça la temporada pasada. A nivel de credibilidad del proyecto a medio plazo y no solo en el exitismo inmediato, que al fin y al cabo es lo que nos condiciona también en el fútbol y en la vida, el tener éxito a corto plazo. Pero yo creo que en término medio, esto nos habla bien a las claras de dónde está uno y de dónde está otro. Y es que vamos a remontarnos poco en el tiempo, simplemente hasta el mes de agosto. También esto es signo de lo rápido que va el fútbol. Y es que antes de empezar la liga, la sensación que muchos teníamos es que el Barça podía perfectamente revalidar el campeonato y era ligero favorito para hacerlo. Yo lo dije en las previas, demostrando que no tengo ni idea de fútbol, porque tenía una plantilla que antes de empezar la temporada parecía que podía ser incluso superior a la del Madrid. Claro, no habíamos visto el factor Bellingham, que es el que descabalga definitivamente todo. Pero tú ponías a comparar a Lewandowski contra Rodrigo Goes, por no compararlo contra José Lu. Te ponías a elucubrar sobre quién tenía más talento defensivo, si Araujo y Koundé o Militao y Alaba, que eran los que empezaban de titulares la temporada. Luego, tantas vueltas que ni Militao, ni Alaba, ni Courtois y Araujo de lateral derecho, como en la mayor parte del partido de ayer. Entonces, a principio de temporada, la sensación es que el Barça había ganado y que podía seguir ganando. Es decir, la percepción de la credibilidad de su proyecto era bien distinta a la que existe en la actualidad. Sin embargo, el Madrid con Bellingham, con Vinicius en una posición más centrada y con la sincronización de todas sus piezas, ha hecho olvidar en todo momento que no tiene un delantero centro puro específico de primer nivel, que cuando se relaja es muy vulnerable porque su portero titular tampoco está y que puede ser un equipo terrenal como expuso hace menos de un año el Manchester City. Pero esto lo ha hecho olvidar.
Y el Barça también lo ha hecho olvidar lo contrario, que era un equipo que venía de ganar la Liga siendo el menos goleado, que tenía unos defensas de un futuro esplendoroso, que contaba con un goleador de época como es Robert Lewandowski. Es lo del péndulo, uno muy bien y otro muy mal, lo del puente aéreo que afecta lo de Madrid a Barcelona y lo de Barcelona a lo que ocurre en la capital de España. Entonces, si en agosto pensábamos que las plantillas eran muy parejas y que el reciente éxito del Barça, sumado al varapalo del Madrid en Europa, podía contribuir a que el Barça extendiera su hegemonía en Liga como ya había hecho en la época de Messi, ¿qué ha fallado desde entonces? ¿Para el Barça o qué ha fallado para que acertáramos, para que no acertáramos las previsiones? Pues yo creo, voy ascendiendo. Primero he dicho lo que me parece de las plantillas, que creo que la del Barça, incluso jugadores a los que se pone en tela de juicio hoy, son iguales o mejores que algunos de su mismo puesto en el Madrid. Entonces, a mí la sensación que me da es que la mayor diferencia entre Barça y Madrid está en los entrenadores. Al Barça le puede faltar un mediocentro defensivo de nivel, de acuerdo. Al Madrid le puede faltar un delantero de primer nivel, mejor que José Lu. El Barça puede estar acusando el envejecimiento de Lewandowski, o que algunas piezas como Valde estén peor el segundo año que el primero. Vale, hasta ahí bien. Pero yo lo que creo es que todo esto se siente de este modo porque Ancelotti está muy cerca de sacar el 100% de su plantilla y Xavi Hernández no está sacando ni el 50% de la que dispone. Hablamos de un entrenador que viene de plantear un clásico suicida, con una presión descoordinada, con una defensa adelantada, con Araujo siguiendo como lateral derecho cuando Vinicius ya es otro tipo de jugador al que el año pasado conseguía atar en corto el perro de presa uruguayo. En definitiva, con muchos jugadores muy lejos de su mejor nivel. Cuando los futbolistas, lo he dicho más de una ocasión, de un equipo, parecen mejores de lo que uno creía hace bien poco que eran, ahí hay un muy buen trabajo interno. Y eso sucede en el Madrid. Nadie contaba con esta versión de Bellingham. Antes de que llegara Carleto en la segunda etapa, nadie pensábamos que Vinicius podría tener esa frialdad delante del portero rival para definir como un killer, como un Ronaldo el bueno o el egocéntrico. No creíamos que le quedara cuerda para tanto rato a Toni Kroos, por mucho que no tenga tampoco tantos años como pueda aparentar por los muchos que lleva en el Madrid. No nos hacíamos a la idea de cómo iba a suplir la baja de Courtois. Rudiger había dejado dudas la primera temporada hasta el marcaje que le hizo a Haaland en un partido, en el Bernabéu, contra el Manchester City. Pues todo esto ha quedado atrás y en el Barça es al revés. Es que cuando falla Araujo, que para mí, cuando logra encadenar partidos consecutivos, es top 2 centrales del mundo, si queréis con Militao, con el propio Militao, pero no hay mejores centrales que Araujo para mí. Cuando falla incluso él, porque antes que él han fallado todos los demás. Cuando el mejor del Barça siempre es el que no está, algo pasa. ¿Por qué digo que el mejor del Barça es el que no está? Porque en septiembre-octubre estaba la excusa de que faltaba Frenkie de Jong. Ha vuelto de Jong y ha pasado ya tiempo desde su lesión y se ha notado entre poco y nada. Ahora resulta que la cantinela es que falta Gavi, como si Gavi no hubiera estado en el 1-2 de Liga y como si Gavi no hubiera estado, por ejemplo, en el 0-4 que le mete el Madrid al Barça en el Camp Nou, en la Copa del Rey de la temporada pasada. Y esto me parece muy acertado, lo que he leído en Twitter, de que el mejor del Barça siempre es el que no está. Y esto no habla nada bien del cuerpo técnico. A mí me parece que la liga del año pasado
también lo estoy diciendo, pues eso, a calzón quitado, ya una vez hemos visto de lo que va el tema, es mucho más mm, parte de culpa de determinados futbolistas que muestran un nivel individual altísimo porque lo tienen, que de que de verdad hubiera una estructura sólida y duradera en el tiempo para poder construir algo de verdad hegemónico y poderoso. Y por supuesto, pues todo lo que estoy diciendo apunta de manera más o menos velada a Xavi Hernández, que me parece que está muy lejos de ser un entrenador capacitado ahora mismo para dirigir al Barça. Igual su llegada supuso un soplo de aire fresco y mejoró las prestaciones del míster anterior, de Ronald Koeman. Volvió a ganar una liga el Barça con él. Ya digo, no siempre que alguien gana es porque tiene al mejor entrenador posible. Porque en Champions son 2 años sin pasar de fase de grupos, en UEFA son eliminaciones antes de cuartos de final, 2 veces también seguidas, y ahora parece que hay que celebrar cuando el Barça pasa en un grupo con el Amberes, Oporto y Shakhtar perdiendo 2 partidos y pasando apuros en otros 2. Entonces, eso es lo que pienso de los entrenadores y de las plantillas de Barça y de Madrid. Pero luego creo que hay algo que subyace y que está por encima de todo, que es que uno tiene un proyecto y otro no. Y para mí esta es la diferencia fundamental. De las últimas 11 temporadas, en 9 y pico, el entrenador del Madrid ha sido Ancelotti o Zidane. Es decir, tal para cual. De hecho, fue Zidane el segundo de Ancelotti. Ha habido derivaciones hacia la comedia, como Lopetegui, como Solari y como Rafa Benítez. Vale, de acuerdo. Pero la tónica general ha sido apostar por el mismo perfil de entrenador, incluso, seguramente la vez que se fue Zidane, nadie lo fuera a echar, pese a que no había ganado títulos. Y el curso que acaba de finalizar, en el año 2023, cuando la temporada del Madrid era posiblemente inferior a la del Barça por no haber ganado la Liga y porque los títulos que consiguió, el más importante fue la Copa. Incluso en ese momento, desde las altas instancias, no se destituyó a Ancelotti, cosa que era lo más normal del mundo en la política anterior del presidente Florentino Pérez, que con sus dejes de magnate y de empresario egocéntrico y solucionador del fútbol, ha aprendido una barbaridad de su primera etapa. Más allá de la obsesión por los galácticos, que sigue mostrándose con la persecución a Mbappé, de que lo que le interesa es hacer fichajes multimillonarios, la gestión de recursos y el manejo de situaciones con los entrenadores, esto es fundamental. Me parece que se destaca muy poco este dato de la cantidad de tiempo en la última década que el Madrid ha estado, es que es un poco hasta irrespetuoso decirlo, pero con el mismo entrenador. Decir que Ancelotti y Zidane son el mismo entrenador, pues no es verdad, claro que no. Pero ya me entendéis por dónde van los tiros. Ese tipo de entrenador que no molesta. Porque decir que simplemente se limitan a gestionar el vestuario cuando toman decisiones llamativas de manera constante, pues me parece injusto también. Pero sí que son entrenadores de perfil dejar hacer. Dejar hacer e imponer pues, la autoridad, pero sin el dogma de la letra con sangre entra, como pretendía, por ejemplo, Rafa Benítez. ¿Y en el Barça qué nos encontramos? Pues que se aferraron desesperadamente a Xavi, que no es un entrenador de primer nivel, sino que lo reclutaron con la esperanza de que lo fuera y con el mayor argumento para estar convencidos de que lo sería, de que había sido una leyenda como jugador. Pero esto no es suficiente. Una leyenda como jugador, por mucho que conozca la casa, si no tiene conocimientos tácticos, si no sabe cómo encarar situaciones
para las que quizás todavía no está preparado, lidiar con pesos pesados, hacer frente a decisiones presidencialistas, pues quizás no esté preparado para capear el temporal y le pase factura en momentos como este, como esta Supercopa de España que se ha llevado el Madrid. Por lo tanto, de menos a más he ido en el vídeo. Ascendiendo por la escalera, me encuentro que las plantillas no son tan dispares como parece, pero que los entrenadores le están sacando un rendimiento muy dispar y que desde arriba el proyecto está bien pensado en el Madrid y en el Barça no se sabe si hay proyecto o qué, porque lo que más hay son palancas, atajos para salir del paso, soluciones de emergencia y continuidad con Xavi porque no queda otra. Pero esto me temo que pronto va a dejar de ser así, porque a Xavi le quedan los días contados si no es capaz de enderezar esta dinámica y el Barça esta temporada va de mal en peor. Desde el primer día que empató con el Getafe se veía que no iba a ser una temporada sencilla y que estábamos muy equivocados los que pensábamos que podría reanudar o revalidar el título de Liga y reanudar el dominio que tenía antes en las competiciones domésticas con Messi. El Barça afronta los clásicos como superligas aisladas, como muy bien dijo mi amigo Gaby hace un tiempo, y ahora ya ni siquiera gana esas superligas en miniatura. Mientras que para el Madrid, ganar un clásico o partir como favorito antes de él es un día más en la oficina, hasta el punto de que ayer ni siquiera se ensañó lo que se podría haber ensañado con un Barça indefenso y muy pobre que no ofreció ningún argumento competitivo para plantar batalla. Esta es mi visión de la situación actual de Madrid y Barcelona. La mayor diferencia está en el proyecto, la siguiente mayor está en los entrenadores y por último ya vienen las plantillas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué os parece? ¿Acierto? Soy muy resultadista por lo que acaba de suceder. He de decir que yo en conversaciones futboleras en Petit Comité ya tenía muy claro que era muy favorito el Madrid ayer. O sea, no es algo que esté soltando a caballo ganador, pero vaya, que por supuesto estoy abierto al debate, para eso estamos aquí y también a que me deis la razón, eso siempre gusta. Así que nos vemos pronto, dadme vuestra opinión, suscribíos, dadle like y hasta la vista.